Mis hermanos, domingo pasado empezamos una serie, ahora hablé, ¿cierto? Una serie de las bienaventuranzas. Y yo dije domingo pasado, que no podemos perder. Y hice una pregunta: ¿tú eres una persona feliz? ¿Te consideras una persona feliz? Y también ya dijimos domingo pasado que hay una distinción entre ser una persona feliz y estar feliz. Ser una persona feliz es distinto de estar feliz, de estar contento. Bienaventurado. Bienaventuranza no es una felicidad momentánea, pasajera, es una felicidad eterna, que empieza ahora y vamos a continuar con ella hasta el grande día. Por eso quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Nosotros arrancamos con esta serie, Bienaventurados, Bienaventuranzas. Jesucristo tiene mucho a nos enseñar. Hoy nosotros vamos a estudiar la segunda bienaventuranza. Domingo pasado hablamos sobre bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5. Versículo 1. Viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose, vinieron él sus discípulos. Versículo 2. Y abrindo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y nosotros cantamos de un Dios fuerte que puede consolar su pueblo. Mateo acá, mis hermanos, está presentando las credenciales de los súbditos del reino. Y en este famoso y conocido sermón de la montaña, Jesús está mostrando, revelando elocuentemente o que es el reino de los cielos. Y que es distinto, al revés, opuesto, una pirámide que está invertida. Hablamos sobre bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabes por qué? Domingo pasado, hablamos sobre esto, como es una serie. Siempre cuando va a empezar un nuevo episodio, un minuto antes, siempre tiene cosas de episodio pasado. Semana pasada hablamos por qué Jesús arranca la bienaventuranza. Arranca diciendo que tiene que ser pobre en espíritu. Porque una persona que no es pobre en espíritu no tiene sed y hambre de justicia. Una persona que no es pobre en espíritu no puede hacer nada que es agradable a Dios. Una persona que no es pobre de espíritu no puede llorar. Pastor, todas las personas lloran. Sí, nosotros vamos a mirar o que Jesús estaba diciendo con llorar. Porque sí, todas las personas lloran. Pero acá es un choro distinto. Solo de los súbditos del reino. Solo de los creyentes. Solo que los cristianos pueden tener. La pobreza en espíritu es el primer paso para entrar en el reino de Dios. Nosotros decíamos que la pobreza en espíritu, el ser pobre en espíritu, es un vaciarse de nosotros mismos. Las otras bienaventuranzas es un llenarse. Y nadie puede llenar una vez que ya está lleno. Ser pobre en espíritu, mis hermanos, entonces es dar cuenta que nosotros no tenemos nada, que no somos nada y que no podemos hacer nada delante de Dios. Y que nosotros necesitamos solamente de Dios. Es reconocer que nosotros somos pecadores, miserables y necesitamos de Dios para todo. Esto es ser un pobre de espíritu. Porque una persona que es pobre en espíritu reconoce: necesito solo de Dios. Muchas veces hacemos muchas cosas. Hay días que estoy intentando prender la estufa. Y pongo una leña, hago esto y aquello, y nada. Hasta entonces que me levanto, cuando vuelvo, es sobre esto. Entender que todo lo que hacemos no tiene nada delante de Dios, no vale nada. Y muchas veces después que hacemos algo, oramos por alguien y decimos: solo Dios en esta causa, solo Dios ahora. No, siempre fue solo Dios.
Siempre fue solo Dios. Una persona que pobre en espíritu reconoce que todo lo que tiene, todo lo que nosotros somos, es por causa de Dios, solo Dios. Y una vez que Jesús está diciendo que es necesario ser pobre en espíritu, Jesús ahora acrescenta: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza, mis hermanos, contiene la mayor paradoja del cristianismo. Porque cuando vamos a estudiar en griego, y de verdad es esto que está diciendo: dichosos los infelices. Esto que Jesús está diciendo. Mira los judíos, los fariseos, escuchando a Jesús. Jesús se entra para enseñar y empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los fariseos ya bajaron la cabeza. Ellos pensaban otra cosa. Y ahora Jesús está diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces Jesús está diciendo: dichosos los infelices. La idea de felices los tristes. Bueno, si son bienaventurados, entonces, ¿por qué lloran? Si lloran, porque pueden ser bienaventurados. Solo verdadero Hijo de Dios tiene la clave para esta paradoja. Mis hermanos, toda la estructura de este mundo, toda la estructura muchas veces de nuestras vidas, es una locura en busca del placer. La búsqueda de emociones y el tiempo, el dinero, el entusiasmo gastados en la búsqueda de diversión, entretenimiento, bailes, fiestas, todo lo que hacemos es una expresión del deseo del mundo para evitar la tristeza y el dolor. ¿Por qué salimos de vacaciones? Estoy cansado, necesito de vacaciones. Necesito de aire. Porque queremos cachar un vacío que está acá dentro, una tristeza, un dolor. Entonces, toda la estructura del mundo, la media, la internet, las redes sociales, todo es para que la persona se sienta feliz. Y entonces, este domingo, día 23, Jesús está nos enseñando: felices los que lloran. Dichosos los que lloran. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo así, pastor? Entonces, todas las personas que lloran son felices. La gente llora por muchas razones: enfermedad, dolor, pena, pérdida material, orgullo herido. Y acá, mis hermanos, en presente contexto, lo que nosotros miramos acá es un llanto, un choro distinto. Acá, mis hermanos, es reconocer la primera bienaventuranza. Lo creyente, el cristiano, ahora está llorando. ¿Sabes por qué? Porque reconoció la primera aventuranza, que es pobre en espíritu, que no tiene mérito alguno. Y entonces, una vez que no tiene mérito alguno, no puede hacer nada, él está llorando, porque cuando mira para sí mismo, mira sus pecados. La idea principal del texto es: bienaventurado el hombre que se aflige desesperadamente, que llora por su propio pecado. Jesús acá no está diciendo de personas que perdió a alguien y está llorando. Y muchas veces podemos llegar delante de la persona que está de luto se dice acá, luto, y bienaventurados los que lloran. Jesús no está diciendo sobre eso. Jesús está diciendo por las personas que lloran por su pecado. ¿Cuál fue la última vez que lloró por un pecado? Llorar. Es llorar mismo. En la verdad, llorar no es llorar mismo. Llorar acá, mis hermanos, la palabra y expresión que Jesucristo utilizó es la palabra más fuerte que puede tener en la gramática griega para denotar dolor y sufrimiento. Significa llorar por un muerto, por alguien que murió en un sepelio, por una persona querida. ¿Ya miró un sepelio? Una persona que está con todo su corazón en lágrimas, que no tiene más fuerza. Esto que Jesús está diciendo: bienaventurado aquellos que lloran así por un pecado, por su pecado. Estas personas son bienaventuradas.
Esta palavra tem o significado de estar afligido por uma profunda tristeza, que já não temos poder e forças para hacer mais nada. É a palavra que descreve, vocês acuerdan el lamento de Jacob? Quando os hermanos de José chegam para Jacob e dizem, acá está a roupa de su hijo, toda aquela sangre. E então Jacob pensa que José estava morto. E então a palavra de Deus vai dizer que Jacob hace um grande lamento, porque su hijo estava morto. Quedou alguns dias de luto, sem fazer nada. Não é só o dolor, mis hermanos, é algo que toma todo nosso coração. E este contexto, aqueles que têm, que Deus promete consuelo, não são em primeiro lugar aqueles que perderam algo, sino aqueles que choram por a perda de sua inocência, de sua pureza, de sua santidade. El camino es estrecho, la puerta es estrecha. ¿Estrecha? Estrecha. Pastor, pouquíssimas pessoas conosco que hacen esto. Pastor, já hice esto, mas há muito tempo não hago estas coisas. Jesus está nos ensinando, bem-aventurados são estas pessoas. Mis hermanos, não são todas as pessoas que choram são felizes, e não todos que choram serão consolados, porque pensamos que todas as pessoas que estão chorando vão ser consoladas por Deus. Não. Nós miramos em Apocalipse 21 que os cristianos e creyentes que na terra estão chorando por seus pecados, por la maldade em este mundo, vão receber consolação. Pero hoje, há muitas pessoas celebrando o pecado, festejando o pecado, fazendo o pecado e coisas más. Está sofrendo. Enquanto o povo de Deus está triste, chorando. Pero ellos, depois do grande dia, vão sofrer as consequências. Não são todos, mis hermanos, que choram que serão consolados. Esta é a verdade. Que muitas vezes não queremos dizer ao mundo. Um hermano em Cristo Jesus, já morreu há muito tempo, Thomas Watson, disse: el llanto carnal es que aquele que uma pessoa lamenta la pérdida, no perde, perdão. El llanto carnal es aquele em que uma pessoa lamenta la pérdida de las cosas externas e não la pérdida de la pureza. El llanto carnal es aquilo que la persona no chora por las cosas puras, por su santidad, pero chora porque por una pérdida de cosas externas. Esto es un llanto carnal. Y Jesús nos está diciendo sobre el llanto carnal. Bienaventurados aquellos que choran por cosas carnales y físicas. No, Jesús está nos enseñando, bienaventurados aquellos que choran por su pecado. Y la palabra de Dios nos enseña muchas personas que choraron por cosas carnales, por cosas físicas. Segundo Samuel, capítulo 13, nos enseña de un hombre, hijo de David, Amnón, que choró de dolor hasta que poseyó su propia hermana. Y luego la despreció, porque se dio cuenta de su pecado. En Primero Reis va a contar una historia que también es conocida de Acab, marido de Jezabel. ¿Jezabel? ¿Sí? Jezabel. Acab chorou por não ter uma vinha que era de Nabot, la qual codiciava. Há pessoas que codiciam tanto uma coisa, eu quero tanto um celular, um telefone, uma casa, um auto, quero isso, que choram. E Deus, me dê, me regala, Senhor. Não é sobre isso. Faraó chorou por haber hecho el bien, por haber liberado el pueblo. La expresión en hebraico de Faraó acá es que él se arrepintió de ter liberado el pueblo de Israel. Entonces él sale de nuevo. Hay muchas personas que están llorando por cosas carnales. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero Jesús está diciendo, bienaventurado que lloran por su pecado. Tampoco es un grito como el de Judas Iscariotes. Judas, ele justificou. Judas, ele traicionou um homem inocente. E ele dijo, eu traicionei um homem inocente. Judas hizo a restituição. Ele devolveu o dinheiro que codiciava. Ele sacou as moedas de plata. Não quero mais isto.
Aunque Judas lloró por su pecado, no fueron lágrimas de arrepentimiento. El lloro fue por las consecuencias. Después que vino que Jesús fue para ser crucificado, fue por las consecuencias, no porque tenía hecho estas cosas. O como Caín. Caín lloró por miedo del castigo de Dios. Es como un ladrón que llora porque ha sido atrapado y no por su ofensa. Hay muchas personas que después de un pecado no lloran por su pecado, porque Dios es santo. Lloran por las consecuencias, porque no quieren ir para la cárcel. John Charles Riley dice: dichosos son aquellos que choram la causa de su pecado y manifiestan arrepentimiento por sus propias imperfecciones. El pecado es una verdadera tortura para ellos. Thomas Watson de nuevo dice: es un choro, un grito espontáneo, espiritual, por nuestro propio pecado y por el pecado de los demás. Mis hermanos, lloramos por tantas cosas. Lloramos por mascotas, por un perro, por un gato, por una película, por una serie, por falta de agua, falta de chuva, mucho sol, muchas cosas lloramos. Pero no lloramos más por nuestros pecados. O pecado de las personas, por la maldad que hay en este mundo. Muchos, en lugar de llorar por el pecado, se regocijan en él. Muchos, en lugar de llorar por el pecado, están se regocijando en él. Celebran el pecado, hacen fiestas con pecado. No podemos hacer esas cosas. Los impios que están en el infierno ya no se deleitan más en pecado. Ahora bien, si Cristo Jesús derramó su sangre por el pecado, ¿cómo nosotros, como su iglesia, su familia y su cuerpo puede regocijar en él? Llorar por el pecado es una marca de un creyente en Cristo Jesús. Es la única forma de librarse de la ira venidera. Este celular no. Mostra para esse celular não. Bem-aventurados, dichosos, los que choram. Está em completo desacordo com a lógica deste mundo, mis hermanos. Uma vez que os homens em todos os lugares, em todas as épocas, sempre estão dizendo felizes, sorrisa, todas essas coisas, Jesus está dizendo: dichosos, felizes são aqueles que choram por seus pecados. Faxe, Senhor, de novo. De novo. Quantas vezes Davi, temos salmos de Davi, porque miramos a vida de Davi, miramos muitos pecados, muitas coisas, pero Davi era bem-aventurado, porque quando ele pecava, ele se arrependia e chorava diante do Senhor. E qual foi a última vez que hicimos isto? El santo que se bendice es aquele que se produce por darse cuenta de la santidad de Dios, mis hermanos. Dios es un Dios santo. Enquanto mientras no entendermos que Dios es un Dios santo, nuestra vida no va a cambiar. Porque muchas veces pensamos, como en el mundo, si Dios es Dios, Dios ama a todos. Dios hace todo por todos. No. Es el Dios que el mundo predica, pero que la Biblia predica que Dios es un Dios santo y que no acepta todas las cosas. Esto es un Dios que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Solo vamos a llorar si conocemos la santidad de Dios. El llanto para cual Cristo promete consolación, mis hermanos. La consolación es una tristeza por nuestros pecados. Es un llanto por el pecado, por las iniquidades que nos separan de Dios. El llanto, mis hermanos, cuanto más lejos estamos de Dios, las cosas se quedan más normales. Hay personas que dicen así: pastor, estas cosas no me asustan, ya estoy acostumbrado. Estas cosas, es normal. No es normal. La homosexualidad, es normal, pastor, todos los días en la calle. No es normal.
La pornografía no es normal. Los vicios no es normal. Solo vamos a llorar si estivermos cerca de Dios. Porque si estivermos lejos de Dios, es normal. Todo el mundo hace. Dios es un Dios de amor, va a perdonar. Bueno, no es esto que la palabra de Dios dice. Dice así, y si él confesar sus pecados, sí, si confesar. Y Dios conoce el corazón. Es por eso que ellos necesitan ser pobres en espíritu, reconocer que son miserables, pecadores, miserables. Y entonces vamos a llorar. Porque estamos delante de un Dios que es santo. Jesús murió por nuestros pecados. Y si Jesús, la sangre de Cristo Jesús fue derramada por mi pecado, yo voy a celebrar el pecado, voy a continuar el pecado. No. No podemos. Ellos, mis hermanos, son los que preocupan más por el pecado, de no cometer pecado, que cualquier otra cosa. Voy a trabajar en algo, voy a vivir en algún local, voy a hacer cosas que pueden me alejar de Dios. No voy. Jueves conté una historia acá, algo que aconteció, de una persona que entró en contacto conmigo porque miró en Google, puso iglesia cristiana en 33 y encontró nuestra iglesia y me llamó. Y ella me dijo así, estoy buscando una iglesia, no lo sé si voy a vivir en Melo, si voy a vivir en 33, pero estoy buscando una iglesia. Y después que encontrar una iglesia, yo voy a tomar la decisión. Es sobre esto, mis hermanos. Una persona que vive en otro país. Pero esta es la decisión del cristiano. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero voy a quedar lejos de Dios. No voy a hacer. Mismo que suframos. Es sobre este choro. Personas que están llorando por causa del pecado, están llorando por sufrir por Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que llorar, mis hermanos? Porque Dios es santo, nuestro Dios es santo. Y nuestro pecado mató a Jesucristo. Hay mucho por qué llorarnos. Por la ruina de nuestro corazón, por la incredulidad que nos asedia, por la esterilidad de nuestras vidas, nuestra propensión de desviarnos de Cristo, nuestra falta de comunión con Dios, por las falsas doctrinas que son enseñadas en los púlpitos de este mundo, por las divisiones del pueblo, los conflictos de los hermanos, llorar por la espantosa maldad de este mundo. Cuanto más cerca vive un cristiano de Dios, más va a llorar. Cuanto más lejos de Dios, no va a llorar. Porque todo se torna normal, aceptable. Conclusión, mis hermanos. Una vez ahora que ya sabemos lo que Cristo Jesús nos enseña, o que es llorar y o que no es llorar, Jesús nos dice, ellos recibirán consolación. Somos bienaventurados, mis hermanos, porque recibiremos consolación. El resultado es un sentimiento de perdón. Jesús nos perdona, mis hermanos. Y después que Jesús nos perdona, Filipenses 4:7 va a nos enseñar y nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a tomar cuenta de nuestro corazón. Efesios 1, capítulo 1, versículo 6 va a nos enseñar que después que somos perdonados, aceptados por Cristo Jesús, nuestro sentimiento es de amado, de hijo, de una familia. Mis hermanos, Dios hiere antes de sanar. Si quieres tomar nota, es ahora. Dios hiere antes de sanar y humilla antes de sanar. El mundo predica al contrario, al revés. No habla sobre heridas, humillar, no. Primero Jesús revela su justicia y su santidad, y el pueblo necesita conocer. Es por eso que Jesús empieza diciendo, ahora mira las credenciales del súbdito del reino, de las personas que no son de los cielos, pero viven acá. Primero que estas personas son pobres en espíritu. Ellas reconocen total su impotencia, sus fallas y que necesitan del Señor.
Y ellos también, que son pobres de espíritu, ellos son bienaventurados porque ellos lloran por sus pecados. Porque ellos conocen la justicia y la santidad de Dios. Y después de Jesús nos enseñar, nos revelar su justicia y santidad, Él nos hace reconocer, conocer su gracia y misericordia. Aunque chora por sus pecados y fracasos hoy, pero si confesamos a Dios, seremos consolados con toda la seguridad, porque la sangre de Cristo Jesús, Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Hay restauración, hay gracia, mi hermano. Donde abundó el pecado, mayor fue la gracia del Señor. Hoy es día de restauración. Hoy es día de llanto. Hoy es día de lloro. Pero vamos a quedar llorando. No. Hay consolación. Dios va a enjugar de nuestros ojos todo. No vamos a llorar más, mis hermanos. Acabó, terminó, se fue. Va a tener un día que las lágrimas no van más a existir. Pero ahora precisamos reconocer nuestra pobreza en espíritu y nuestros pecados. Los cristianos que lloran son consolados, incluso en el día de hoy, por nuestros hermanos, por una oración, por un saludo, por un abrazo, por medio de su palabra. Porque cuando miramos la palabra de Dios que tiene vida, llena nuestro corazón de alegría. Ellos recibirán consolación. Mis hermanos, el mejor vino se reserva para el final. ¿Recuerdan de las bodas de Caná? Caná de la Galilea. Faltó vino. Pero el mejor vino fue el que el Señor dio al final. Pero hay muchas personas que quieren la alegría, las fiestas, las cosas, ahora. Pero el mejor vino se reserva al final. Salmos, capítulo 30. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Solo una noche. Es solo una noche, va a pasar. Porque mañana vendrá. Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, dice: si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Hoy sufrimos, hoy choramos, pero mañana vamos a estar con el Señor para todo siempre. Mis hermanos, la bienaventuranza consiste en la consolación. La tristeza, segundo Dios, hace que nosotros miremos a Él, retornemos a Él. Dios, a su vez, otorga consuelo por medio de Él. Todos que buscan la ayuda de Dios, Dios da consolación. Es Él quien perdona, que libera, fortalece, que acalma, tranquiliza el corazón. Así las lágrimas son como gotas de lluvia. Nuestras lágrimas son como gotas de lluvia que caen en la tierra y se elevan en forma de flores. Hoy, los bienaventurados que lloran son como esta lluvia. Lloramos como una lluvia. Pero después que cae en la tierra, vamos a recibir la consolación. Y estas lluvias, estas lágrimas, van a se elevar en forma de flores, de vida. Algún día no derramaremos más lágrimas, porque seremos consolados para todo siempre. Apocalipsis 21, más una vez. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cierre sus ojos. Escuche o que Dios está diciendo para tú ahora. Dios está diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios está te diciendo esta mañana: enjugaré toda lágrima de tus ojos, e já não habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.